Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 30 de junio de 2022. Ya saben que se ha terminado la cumbre de la OTAN y que la finalización de esa reunión deja, pues de alguna manera, regustos encontrados. Por una parte está la satisfacción de Pedro Sánchez de haber quedado bien, ha sido felicitado por Stoltenberg y por el resto de los líderes europeos que han participado en esa cumbre de la Alianza Atlántica. Han dicho que la organización ha sido perfecta, Madrid se ha portado muy bien, también por cierto los ciudadanos que han soportado estoicamente las apreturas del tráfico, los cortes de circulación y las incomodidades de tener muchas veces gran parte de la ciudad completamente sitiada por la policía. Y luego, por otra parte, está la parte más de fondo. Y en la parte más de fondo tenemos que distinguir claramente dos aspectos. Por una parte, los acuerdos a los que se ha llegado en la cumbre, que son básicamente positivos si juzgamos cuál ha sido el criterio mayoritario de los participantes, y por otra parte está, en lo que respecta más a la situación interna de España, una situación comprometida para el presidente del gobierno, porque el presidente del gobierno se ha comprometido a hacer una determinada serie de cosas en consonancia con las peticiones que le han hecho sus aliados en la Alianza Atlántica, pero al mismo tiempo va a tener bastante dificultad para que esos acuerdos sean suscritos por la mayor parte de las formaciones políticas de nuestro país. Y no me refiero a las formaciones de la oposición, que van a estar mucho más por la labor de hacerlo, sino a sus socios propios de gobierno, es decir, a Podemos y a todo lo que conocemos como la constelación Frankenstein. ¿Por qué? Pues porque hay dos decisiones concretas, por identificarlas, por llamarlas con nombres y apellidos, que levantan muchas ronchas en el mundo de la izquierda del Partido Socialista. La primera de ellas, aumentar el gasto militar. Sánchez, para preparar el terreno, esta mañana ha hecho esta consideración. He reiterado a los aliados que España cumplirá el compromiso con la OTAN y también con la Unión Europea de destinar el 2% del Producto Interior Bruto al presupuesto en defensa. El Gobierno trabaja ya para aumentar este mismo año la inversión en defensa y nuestro escenario, la propuesta que voy a plantear a las Cortes Generales, es alcanzar ese 2% en un periodo de 8 años. Bueno, el 2% en 8 años. Eso es lo que pretende el gobierno de Sánchez. Bueno, y los gobiernos que le sucedan, naturalmente, porque él contrae un compromiso que no va a poder cumplir por mucho que él a lo mejor esté, yo qué sé, dorando el sueño de que todavía dentro de 8 años sea él el presidente del gobierno. Bueno, él quiere convencer, lo que vamos a escuchar, a los socios parlamentarios, a los miembros del Congreso de los Diputados, pero lo cierto es que, como veremos enseguida, las declaraciones de la gente que está en la constelación de Unidas Podemos no está por la labor. Él, a pesar de todo, ya ha dicho que espera conseguir, ojo, el apoyo de todos los grupos de la Cámara. Escuchen. Tenemos que ser responsables y solidarios con una amenaza cierta que estamos sufriendo al este de Europa, que es la guerra de Putin en Ucrania. Pero, como he dicho antes, también tenemos la exigencia de reforzar todas nuestras capacidades de seguridad en el sur. Y en ese sentido, tanto desde el punto de vista presupuestario como también de esta incorporación de 2 nuevos destructores a las bases militares que tenemos en el sur de España, sería importante que contara con la aprobación de todas las fuerzas políticas. Sería importante que contara con la colaboración de todas las fuerzas políticas. Otra cosa distinta es que él lo pueda conseguir. Pero fíjense cómo él mismo identifica los dos puntos más conflictivos. Por una parte está en lo que él llama el compromiso presupuestario, es decir, incrementar el gasto de defensa hasta el 2%, y por otra parte el aumento de la presencia militar norteamericana en suelo español, concretamente en la base de Rota, donde van a haber 2 destructores más. Las dos cuestiones, la presupuestaria y la de los destructores norteamericanos, como les he dicho hace un instante, a la izquierda no le gusta nada. Y además no se han cortado un pelo a la hora de decirlo ante los medios de comunicación. Escuchen a Ione Belarra. Yo creo que eso se tendría que traducir en un acuerdo presupuestario y hasta ahora los números aquí en el Congreso han sido tozudos. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse es si se destina más dinero a la inversión militar, ¿de dónde sale ese dinero? Nosotros hemos pensado siempre, y lo seguimos pensando, que España necesita mucho más una renta garantizada que más inversión en tanques o en armas.
Bueno, esta es la opinión de Ione Belarra, que es la que más manda en Unidas Podemos, pero saben que con Unidas Podemos se sientan también en el Congreso de los Diputados otras formaciones políticas, como por ejemplo Izquierda Unida, y el que manda en Izquierda Unida es Alberto Garzón, y tampoco Izquierda Unida, como escucharán enseguida, está por la labor de hacer un seguidismo fácil de los compromisos contraídos por el presidente del gobierno. Vamos a esperar a conocer todo, pero conocen nuestra posición de partida sobre este tipo de asuntos. Ahora falta conocer los datos específicos, pero yo creo que es evidente que si se mantiene en la línea apuntada, pues vamos a seguir manteniendo la posición. Y si mantienen la posición quiere decir que seguirán votando en contra, porque ellos nunca han virado de posición de fondo. Por lo tanto, lo previsible, pues que el presidente del gobierno necesite mucho tiempo y mucho esfuerzo para convencer a sus socios, y ya veremos si los consigue convencer. En todo caso, tiene que ir preparando un plan B, y el plan B es, bueno, esto tiene que salir con el apoyo parlamentario. Tendré que echar mano necesariamente del principal partido de la oposición y del resto de los grupos del bloque de centro-derecha. De hecho, ayer ya la ministra de Defensa, Margarita Robles, comenzó a ponerse en contacto con los grupos de la derecha para, en fin, tantear el terreno. Es verdad que no pidió el apoyo explícito, tal y como cuenta algún medio de comunicación, pero sí que es verdad que los teléfonos sonaron. Lo ha reconocido esta mañana la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra. Que nos llamó ayer la ministra Robles, nos sorprendió enormemente la rapidez y la brevedad de la llamada de la ministra de Defensa. Sí, algo tan básico como la política exterior, porque son las columnas vertebrales de un Estado y, por tanto, de un gobierno. No tiene el apoyo de todo un gobierno, difícilmente puede el gobierno estar pidiendo el apoyo a terceros, ¿no? Lo cual esperemos, nosotros no podemos contemplar otra posición que no sea una posición conjunta de todo el gobierno, y, por tanto, el Partido Popular, del que no está en cuestión su sentido de Estado, por supuesto estará a la altura de las circunstancias. Bueno, hay que aclarar que Gamarra no fue la interlocutora directa de la ministra de Defensa, de Margarita Robles. Fue interlocutor de Margarita Robles Esteban González Pons, y no creo que le importe que yo pueda contar en voz alta que él me ha confirmado, porque así se lo he querido consultar, que no hubo un apoyo explícito de apoyo. Es decir, el gobierno no le pidió explícitamente al gobierno que apoyara algo que todavía no está concreto. Me imagino que eso será el paso posterior. El Partido Popular, al final, lo previsible es que termine apoyando, porque las posiciones, digamos, de lo que son acuerdos de la OTAN no están para nada lejos de lo que es el horizonte ideológico que defiende el Partido Popular. Pero, como vuelvo a repetir, lo difícil será que el apoyo de la Cámara sea tan unánime como el presidente del gobierno quiere. A pesar de todo, fíjense, él está convencido de que conseguirá convencerles, e incluso de que conseguirá que Podemos cambie las posiciones que hasta ahora ha mantenido en materia OTAN. Espero que podamos llegar a un acuerdo de país que trascienda las cuestiones ideológicas, que también haga reflexionar lo que está ocurriendo en Ucrania desde hace 4 meses a esta parte a algunas formaciones políticas que a lo mejor antes de esta invasión tenían una opinión diferente sobre la OTAN o sobre cómo defender y mejorar la disuasión de Europa frente a estas amenazas que a lo mejor eran hipotéticas o abstractas, pero que hoy son muy reales, y actuar en consecuencia. La verdad es que el reto no es nada, bajo, O sea, es una demanda a la que él se autoimpone verdaderamente comprometida, porque convencer a Podemos para que cambie radicalmente lo que ha sido su discurso en respecto a las organizaciones militares y el gasto de defensa, etcétera, pues es una cosa que a mí me cuesta mucho creer. Ojalá lo consiga, pero a mí personalmente me parece que él se está marcando una expectativa especialmente alta. A pesar de eso, ya está empezando a preparar, quiero pedir perdón por la voz porque la tengo, como ustedes ven, bastante deteriorada, pero espero que me aguante durante el resto del programa. Les decía que Sánchez quiere convencer a los grupos y tiene que ir preparando ya una especie de, argumentario previo. Y el argumentario más importante es tratar de convencerle, no a Podemos solo, no a Unidas Podemos, sino al resto de la población española, que se trata de acuerdos de fortalecer, lo que persiguen, fortalecer una estructura militar defensiva y no una estructura ofensiva. Y ha puesto como ejemplo claro las peticiones que han hecho y que además han sido aceptadas en esta cumbre de la OTAN países como Finlandia y Suecia. Escuchen.
Suecia ha roto 200 años de neutralidad. Finlandia también ha roto con esa neutralidad que le ha caracterizado durante todos estos años. Y Finlandia y Suecia, si se incorporan a la OTAN, no es porque tengan ningún ánimo expansionista, ni quieran ocupar ningún territorio ajeno al suyo. Al contrario, lo que quieren es defenderse de una amenaza real, que es esta Rusia dirigida por Putin. O sea que hay que mirar a la OTAN como una estructura defensiva que lo que pretende es defendernos a todos de amenazas como representa Putin. Ya saben que esta cumbre de la OTAN se ha identificado a Rusia como el principal adversario junto con China del mundo occidental al que pertenecemos. Esta es una idea, la que acabamos de escuchar en boca de Pedro Sánchez, que yo creo que vamos a escuchar durante los próximos meses con absoluta reiteración. Y además va a contar con el apoyo de las personas que están por la labor. Hoy en la cadena COPE ha hablado el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón, y hablando en concreto de la presencia de 2 destructores más en rota, ha querido también deslizar un argumento que puede ser útil para que la opinión pública lo vea con simpatía. De acuerdo, estos destructores sirven para... pero también y específicamente a nuestro país. Este incremento de 2 destructores viene a mejorar la capacidad de defensa contra ataques de misiles balísticos a cualquier país de la Alianza Atlántica, incluido nosotros. ¿Están basados en rota? Pues sí, pero esto desde un punto de vista ya, digamos, con una mirada más local, más pequeña, evidentemente también tiene muchas ventajas, porque desde el punto de vista exclusivamente militar, su presencia, el tener allí una escuadrilla de este tipo de destructores, pues para la Armada Española tiene una cantidad de ventajas enorme. Pues no es un argumento baladí que tenga una cantidad de ventajas enormes, porque eso puede también, digamos, que desvanecer algunas reticencias que pueda tener alguna parte de la ciudadanía española porque se incremente la presencia militar norteamericana en nuestro país, aunque sea bajo bandera de la Alianza Atlántica. Hay un asunto que me gustaría contarles mejor y que no les voy a poder contar mejor, no porque yo no sepa explicarlo, sino porque no tengo datos suficientes para explicarlo. Uno de los ejercicios más divertidos que pueden hacer hoy, si les interesan este tipo de cuestiones, es revisar en los medios de comunicación cómo se trata el asunto Ceuta y Melilla. Y hay algunos medios de comunicación que dan a entender que efectivamente después de esta cumbre Ceuta y Melilla también van a estar protegidas por el paraguas de la OTAN, y hay otros medios de comunicación que dicen que el propio Stoltenberg ha echado mucha agua a ese vino y que Ceuta y Melilla no van a estar protegidas sin más por el paraguas de la OTAN. Por tanto, ¿con qué tesis nos quedamos? Lo cierto es que el presidente del gobierno, Sánchez, ha querido dejar claro que nos debemos abonar a la primera tesis, y para él queda bastante claro que esta cumbre, también para los intereses de Ceuta y Melilla, ha sido extremadamente positiva. Bueno, yo creo que el concepto estratégico deja bien claro que se va a defender cada centímetro de los territorios de los países que pertenecemos a la OTAN y, en fin, creo que con esto queda todo dicho. Ceuta y Melilla son España. Así lo hemos entendido siempre desde el Gobierno de España, no solamente nosotros, sino todos los presidentes precedentes a lo largo de la historia de la democracia, y creo que es un debate más artificial que un debate real. Bueno, no sé si es un debate artificial o real, pero es un debate. Y es un debate que no está bien resuelto porque no queda del todo claro. De hecho, Stoltenberg ha sido preguntado varias veces durante estos 3 días que ha estado en nuestro país a propósito de esta cuestión. Lo último que ha dicho en la rueda de prensa de hace un rato, de hace unas horas, de la clausura junto a Pedro Sánchez, es también una declaración interpretable. Hay que saber leer la letra pequeña, las oraciones subordinadas. Escuchen. Sobre los territorios que protege la OTAN, sobre Ceuta y Melilla, la OTAN está aquí para proteger a todos los aliados ante cualquier amenaza. Al fin y al cabo siempre habrá una decisión política para invocar el artículo 5, pero la OTAN está aquí para proteger y defender a todos nuestros aliados. Bueno, produjera eventualmente algún tipo de agresión, previsiblemente por parte de Marruecos, sobre Ceuta y Melilla, pues habría que abrir un debate entre los países que forman parte de la OTAN para ver si efectivamente habría que hacer algún tipo de acción.
porque Ceuta y Melilla automáticamente no entran dentro de lo que es el objetivo fundamental descrito en el artículo 5 de la Alianza Atlántica. Y en ese debate pueden pasar 17.000 cosas. Es decir, automatismo ninguno, apertura de una deliberación para que, si hay un alto consenso entre todos los países de la OTAN, pues se pueda defender a Ceuta y Melilla de posibles agresiones marroquíes. Y digo marroquíes porque son las agresiones eventualmente más lógicas. Por lo tanto, ¿quedan protegidas Ceuta y Melilla? Pues según y como lo queramos entender. Creo que se puede defender una tesis, uno es optimista, y se puede decir que se mantiene el statu quo que hasta ahora había, y también eso es bastante realista desde mi punto de vista, pero vuelvo a repetir que no soy un experto y tampoco me atrevo a decantar una interpretación de un lado o del otro. Lo que sí que les quiero decir es que hoy ha sido el día que se clausura la OTAN y por lo tanto esta era la noticia más destacada del día, la que seguro que ha movido y va a mover más titulares, más declaraciones, más interpretaciones, más análisis, también más columnas, pero no es la única cuestión que en este momento está planteada en nuestro terreno. Si me apuran, les diré que en mi modesta opinión tampoco es el asunto que más preocupa a los ciudadanos de nuestro país. Nos preocupa la agresión de Putin, por supuesto, nos preocupa la posibilidad de que la guerra de Ucrania se alargue, y que las consecuencias económicas sigan deteriorándose. Nos preocupa que Putin se pueda volver loco y además extienda el conflicto militar a otros estamentos o a otros estadios nucleares infinitamente más preocupantes, pero lo que nos hace vivir con cierta congoja es el día a día. Y el día a día es cuánto nos cuesta la cosa, los artículos que compramos, o cómo está nuestra planificación familiar de cara al futuro, para ver a qué colegios podemos mandar a nuestros hijos, o qué vacaciones podemos permitirnos este verano, o cuál es la hipoteca que a lo mejor tenemos que pedir y si es que la podemos pagar. Este tipo de cuestiones yo creo que son las más inquietantes. Y las cosas no van bien. No van bien desde el punto de vista objetivo, es decir, desde el punto de vista de los datos. El gobierno nos dice que nos protege mucho, que está trabajando denodadamente para que los efectos de la crisis no se noten, pero lo cierto es que cada vez que vemos datos del crecimiento del PIB, vemos que ese crecimiento es menor. Cada vez que vemos datos de inflación, vemos que esa inflación es mayor. Cada vez que pagamos la gasolina, vemos que es más cara. Lo mismo pasa con el gas, y esas son cosas concretas. El dato más demoledor, el que hemos conocido más recientemente, como saben ustedes, es el del IPC, la inflación. Hoy le han preguntado al presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho dos cosas. Primero, dado que no puedo ocultar la realidad, voy a reconocerla, pero al mismo tiempo voy a atribuirle a esa realidad una etiología, un origen, una causa que a mí me deje en buen lugar. Escúchenlo. A ver, el dato es malo, el dato es muy grave. También es consecuencia en 2/3 partes de todo lo que estamos sufriendo como consecuencia de la guerra y las réplicas que tiene en el alza del precio de la energía y también en el alza del precio de los alimentos. Quiero recordarle que hace muy pocas semanas Putin cortó el suministro de gas en determinados países europeos y éramos conscientes de que nos iba a subir la inflación como consecuencia también de este acto. Bueno, luego de esta cuestión vamos a hablar con más calma, no solo fijándonos en la inflación, porque lo que está claro por todos los datos y sobre todo por todos los comentarios de los analistas económicos que yo estoy viendo y que ustedes también podrán ver si se preocupan en encontrarlos, pues son más bien pesimistas. El gobierno habla con positividad, con optimismo, nos va a sacar del hoyo, están tomando medidas que van a ser eficaces aunque no nos lo creamos, etcétera. Pero bueno, lo que están diciendo los economistas es, oiga, esto está mal. Esto va mal, y todas las medidas anticrisis que el gobierno ha adoptado se han quedado ya convertidas en papel mojado y vamos hacia una situación económica mucho más grave de la que el gobierno quiere quiere admitir. Y hoy, en este contexto, habla también el jefe de la oposición, el presidente, el líder del principal partido de la oposición, del Partido Popular, que es Alberto Núñez Feijóo. ¿Y qué ha dicho? Pues que él no se fía de las medidas del gobierno. ¿Pero por qué no se fía? Porque considera que son mucho más ideológicas, más propagandísticas que eficaces. Él lo ha dicho naturalmente de esta otra manera. Las prioridades del gobierno central no son la economía, es la aprobación de leyes con un alto contenido ideológico que dividen y separan a la sociedad, y es intentar tapar los problemas económicos creando más problemas al conjunto de la sociedad. Entendemos que la política debe ser útil, y en este momento la política útil es aquella que enfrenta los problemas reales de los ciudadanos.
O sea que es un jarro de agua fría sobre la cabeza del gobierno. Esta es una declaración que no ha sentado nada bien. El presidente del gobierno creo que no estaba para polemizar con el jefe de la oposición, y ha polemizado bastante, porque yo no me he querido meter en detalles de la cumbre, luego saldrá, se lo preguntaremos a Chencho Arias, que es un experto en cuestiones diplomáticas en el momento de la tertulia, pero saben que Feijóo no ha sido invitado a la cumbre de la OTAN, tampoco la presidenta de la Comunidad Autónoma, tampoco el alcalde de Madrid, que hacía anfitrión de todos los invitados, pero, en fin, esa polémica no entraba dentro de lo fundamental. El presidente ya ha abierto suficientes frentes al lado de los dirigentes de la OTAN con la oposición como para abrir uno más. Por lo tanto, ¿quién se ha querido quejar de esas declaraciones de Núñez Feijóo? Sánchez, no, aunque lo hará en las próximas horas, denlo por seguro. Ha sido Teresa Rivera quien le ha mandado al Partido Popular este recado. ¿Saben ustedes cuántas veces la derecha de este país ha respaldado alguna de estas medidas en el Parlamento? Se lo voy a aclarar. Ninguna. Y desde aquí apelo a la memoria de la gente, porque no es la primera vez que aplican aquello de que se hunda España, que nosotros la levantaremos. Pero esta vez no lo van a conseguir. Bueno, esta es la otra gran cuestión del día y también, como les he dicho, dentro de unos minutos, a partir de media, nos ocuparemos con profundidad. Pero antes del resumen de otras noticias destacadas del día, como siempre, veamos cómo está la situación en Ucrania. Verónica Jorro. La cumbre de la OTAN, que hoy finaliza, ha reavivado los dos bloques existentes durante la Guerra Fría. Considera a Vladimir Putin un enemigo del que hay que defenderse y se pone en alerta con China. Sobre el terreno, en Jersón, administrado por Moscú, comienzan los preparativos para unirse a la Federación Rusa, y en el campo de batalla, a los ataques en Kharkov, la segunda ciudad más poblada del país, se unen los bombardeos constantes de las fuerzas invasoras en la región de Lugansk, donde controlan ya un 30% del territorio de la ciudad de Lysychansk, según el Kremlin. Pero también hay buenas noticias. Rusia ha comenzado a enviar cereales desde el territorio ocupado de Ucrania con un buque que transporta 7.000 toneladas de cereales desde el puerto ocupado de Ucrania, Berdiansk. Kiev lleva semanas acusando a Rusia y a sus aliados de robar su grano del sur de Ucrania, contribuyendo a la escasez mundial de alimentos provocada por el bloqueo de las exportaciones de grano en los puertos ucranianos. El envío de grano de hoy desde el puerto de Berdiansk marca la apertura de una ruta marítima para exportar trigo desde Ucrania a terceros países. Por otro lado, Rusia está abierta al diálogo sobre estabilidad estratégica y control de armas, pero considera peligrosa la actitud de Occidente de promover su exclusividad. Es lo que ha dicho Vladimir Putin, que ha explicado que su país desarrolla relaciones multipolares con todos los interesados y que dedican gran atención a la cooperación con la ONU, el G20, los países BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y otras organizaciones. Lo ha dicho en el Foro Internacional Jurídico de San Petersburgo, donde ha aprovechado, coincidiendo con la cumbre de la OTAN en Madrid, para arremeter contra Occidente y denunciar que hay países que promueven su exclusividad, ha dicho, pero en sus políticas internas violan el derecho y pisotean conceptos como la libertad de expresión y la inviolabilidad de la propiedad. Es jueves 30 de junio de 2022. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Este jueves tiene lugar la cuarta jornada de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair, por la que se han cancelado ya un total de 28 vuelos con origen o destino España. Además, 124 vuelos han sufrido retrasos, así que los afectados han reclamado en los aeropuertos mientras piden soluciones a la compañía. Y no me han dicho nada de que lo cancelaban, de cuando he llegado aquí me han hecho esperar una hora más tarde y luego me han dicho que lo cancelaban. Otro día de vacaciones y ya me han quitado uno, así que... Ha ido atrasado el vuelo 1 hora y media, lo hemos perdido. Nos pueden dar un cambio de vuelo, pero tampoco lo sabemos seguro y ya está. O nos reembolsa el dinero, pero bueno, es que el reembolso, vamos. Yo he encontrado otro vuelo con otra compañía. Más cosas. La familia de Francisco Franco ha renunciado a 5 bienes del Pazo de Meirás en el inicio de la vista para determinar la naturaleza de los elementos que hay en el inmueble. Maite Garrido. Antes de comenzar las declaraciones de testigos y peritos, los Franco han avanzado que renunciaban a estos 5 bienes, entre los que están la escultura de San José, unos escudos y un monolito. Inicialmente fijada para octubre del año pasado, esta vista ya se pospuso en otras ocasiones. En la última, la solicitud partió de
la Administración General del Estado y el Gobierno gallego, quienes pidieron la suspensión porque el informe pericial elaborado por la familia Franco tuvo entrada a principios de ese mes. De los bienes existentes, el Estado ha reclamado 133 y hasta el momento eran 55 los que estaban en discusión con la familia Franco, que ya ha avanzado su renuncia a 5. En la vista están personados los Franco, además del Estado, el Gobierno gallego, la Diputación coruñesa y los ayuntamientos de La Coruña y Sada, que reclaman la titularidad pública de todos los bienes desde la época de Emilia Pardo Bazán hasta la muerte de Franco y que fueron incorporados durante la dictadura por el Estado. Gracias, Maite. Y este jueves el Consejo General del Poder Judicial debía reunirse para abordar la reforma legal propuesta por el PSOE para que el organismo nombre a los 2 magistrados que le corresponde al del Tribunal Constitucional, un pleno que ha sido suspendido tras el fallecimiento de una vocal. Leticia Barquín, buenas tardes. Buenas tardes. La causa ha sido el fallecimiento de la vocal que estaba de baja, Victoria Cinto, que ha muerto esta mañana a los 63 años y tras una larga enfermedad. Ya estaba notificada su dolencia y de que esta situación le impediría participar hoy en la reunión, aunque fuese de forma telemática. La vocal formaba parte del llamado bloque progresista, fue elegida a propuesta del PSOE y por el momento no se ha fijado nueva fecha para abordar este pleno tan importante, porque se iba a debatir el texto firmado por 9 vocales conservadores para pedir al Congreso que se recabe la opinión del órgano de gobierno de los jueces sobre la proposición de ley de Sánchez para que se pudiera elegir a 2 magistrados del Constitucional. Gracias, Leticia. Cambiamos de asunto. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha mostrado convencida de que las vacunas adaptadas a las nuevas variantes de COVID llegarán a España antes de otoño. Hasta entonces, Darias ha recomendado no bajar la guardia ante el incremento de nuevos casos de coronavirus. Hay una tendencia general de ascenso, pero también es verdad que hay una estabilización en cuanto al nivel de gravedad que tiene que ver con la ocupación de UCI. Lo que estamos haciendo es monitorizando y, por tanto, máxima atención y, como siempre en estos casos, una llamada a la prudencia. Desde luego que ya la ciudadanía de este país conoce bien cuáles son las medidas que para, digamos, poner a raya al virus. Y después de que Cataluña aconsejara el martes a los mayores que mantengan la mascarilla en interiores, hoy la Comunidad de Madrid se ha sumado también a esa recomendación, una medida que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que compaginará con el refuerzo de la sanidad. Estamos experimentando un repunte del COVID. La incidencia actualmente en la Comunidad de Madrid entre mayores de 60 años está en 1.600 por cada 100.000 habitantes. Para ello lo que estamos haciendo es reforzar la asistencia en urgencias y en hospitales, especialmente con más de 90 médicos. Estamos esperando a las indicaciones del Gobierno, por si tiene algo que decir al respecto. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.